Y ya está aquí con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día. Empezando efectivamente semana con nuevos consejos para que tu público se entere de cómo saber un poquito más de su patrimonio, cómo adquirir ciertos bienes inmuebles, qué hacer en algunos casos en especiales. A ver, el programa de hoy está muy interesante porque nos va a platicar un tema pues, en el que en algún momento todos estamos metidos. Comprar, pero pagar a plazos. Es muy difícil hoy pensar en que todas nuestras compras pueden ser de contado. Y ahí hablamos de terrenos, de coches, de casas, de departamentos, de locales, de negocios. Pues así como para desembolsar, acá me compro otra casa y ahí va. No, entonces hay que saber las reglas del juego, ¿no? Claro, y esa es una parte importante de cómo planear una economía para que no llegue el momento que estoy quebrado y no puedo pagar. Entonces, planear bien una compraventa creo que es importante. Y hoy vamos a ver la compraventa efectivamente a plazos de un Venga. bien inmueble. ¿A qué se refiere esta operación, estos consejos? Efectivamente, como ya nos lo decía Carlitos, creo que cuando se pretende comprar un inmueble se tiene que hacer una planeación financiera. ¿Para cuánto me alcanza? Y a veces andan buscando un inmueble que no les alcanza para pagarlo y se vienen varios supuestos. Primero, pueden conseguir con su crédito Infonavit, efectivamente. Si son trabajadores de gobierno, pueden conseguir un crédito a través del crédito que les otorga su institución correspondiente. Puede ser una institución bancaria y entonces estas operaciones ya no son a plazos, son pago de contado porque el que vende recibe la totalidad de su dinero. Pero pongamos el ejemplo de una persona que quiere comprar un inmueble que cuesta $1,000,000, sea casa, terreno, departamento, y solamente tiene 300 o 400 mil pesos. Y no es sujeto de obtener ningún crédito porque no está en ninguno de los supuestos que mencionamos antes. ¿Qué operación se puede plantear para que este señor adquiera su inmueble de $1,000,000 y le faltan 700 mil pesos? Hay varias opciones. La compraventa es a plazos, cuando efectivamente se queda el resto del pago del dinero a ciertos plazos determinados. ¿Qué garantía tiene el vendedor de que le va a pagar? Puede ser una operación de compraventa a plazos con reserva de dominio. ¿Qué significa reserva de dominio? Que el dominio, la propiedad, no obstante que ya está en escritura pública ante el título de esa operación es compraventa con reserva de dominio y a plazos. Entonces se queda grabada esa propiedad, y hablamos la vez anterior, grabada con ese derecho real de que no le transmite la propiedad 100% porque le está acabando de pagar. Y establecen que le va a pagar a un año el resto del inmueble. Los 700 mil pesos da de enganche 300 mil y 700 pesos a un año. Entonces sería una compraventa a plazos con reserva de dominio. Le transmite la propiedad cuando le acabe de pagar. Hasta ese momento se libera esa reserva de dominio, se inscribe en el registro público de la propiedad y pasa hasta ese momento a ser propiedad exclusiva del que está adquiriendo, siempre y cuando haya cubierto todas las mensualidades. A veces en las mensualidades incluyen parte de intereses que tiene que pagar la parte compradora. No necesariamente tiene que pagar intereses, es como lo pacten las partes. Recuerden que algo que es bien importante. Nosotros como notarios damos fe de las condiciones que establecen parte compradora y parte vendedora. Si establecen que se va a pactar cierta cantidad de intereses, se establece en la escritura, se establecen las mensualidades, se establecen todas las condiciones y también a veces es un inmueble nuevo o es un inmueble usado, con qué características, qué responsabilidad tiene el vendedor de responder a algunos vicios de la construcción es nueva, ya es usada, etcétera. Todas estas condiciones se establecen en un contrato de compraventa a plazos con reserva de dominio. Pero pueden surgir otras modalidades de poder llevar a cabo esta operación de compraventa. Es decir, se transmite la propiedad y se establece que no se ha acabado de pagar ese inmueble y que se adeudan 700 mil pesos. Y se puede quedar hipotecado en favor del vendedor ese inmueble. Es decir, el valor de operaciones de $1,000,000, de los cuales me dio 300 y reconoce adeudarme 700 mil pesos. Y por esos 700 mil pesos
queda grabada esa propiedad, queda hipotecada. Hipotecada como el tema que referimos en días pasados. Entonces, esa hipoteca también se cancela cuando el comprador y deudor también al mismo tiempo acaba de pagar su deuda que tiene con las condiciones que hayan pactado. Es importante dejar muy claro, ¿se va a pagar o no intereses? ¿Cómo se va a pagar? ¿Dónde se va a pagar? Y recuerden el monto de la operación, es 1,000,000 de pesos. Para efectos de la ley contra el lavado de dinero, es una operación que llamamos vulnerable, que la ley lo establece así. ¿Y por qué es vulnerable esa operación? Porque no se puede pagar en efectivo una operación para este año por un monto superior a 830,000 pesos en promedio. Es decir, ¿cómo le va a ir pagando esa operación? ¿En qué cuenta le va a depositar y de qué cuenta va a salir el dinero? En efectivo, recordemos, no es posible pagar más que el monto que establece la ley contra el lavado de dinero. Esas operaciones de compraventa con reserva de dominio o compraventa con reconocimiento de adeudo y alguna garantía hipotecaria, efectivamente son las condiciones que establecen comprador y vendedor y que lo señala ante el notario para que establezca muy claramente y de manera concisa en la escritura cómo se va a llevar a cabo esta operación de compraventa con reserva de dominio. Y cuando se acabe de pagar, se libera el dominio o se cancela la hipoteca en el supuesto que se pueda dar. Otro de los supuestos es llevar a cabo una operación como promesa de contrato de compraventa. ¿Por qué promesa de contrato de compraventa? El mismo caso, una persona vende su inmueble en 1,000,000 de pesos y el comprador solo tiene 300,000 pesos para dar el enganche. Entonces se celebra un contrato de promesa de compraventa. ¿Por qué promesa? Porque el dinero que está otorgando en pago se queda en garantía del cumplimiento del contrato. Pueden pactar que le entregue el inmueble o no se lo entregue. Son condiciones de comprador y vendedor. La entrega del inmueble está sujeta al consentimiento de ambos. Y la cantidad restante también establecen cómo será pagada. Es contrato de promesa de compraventa. ¿Y por qué? Porque ante nosotros la responsabilidad que existe es que tenemos solo 15 días para pagar los impuestos de una operación traslativa de dominio, una operación de compraventa. Entonces, si lo hacemos como operación de un contrato de promesa de compraventa, el dinero se otorga como garantía, como depósito para dar el cumplimiento de ese contrato definitivo que cuando se acabe de pagar se va a llevar a cabo la escritura ante notario público. Las dos operaciones se pueden llevar a cabo ante notario público, el contrato de promesa de compraventa y contrato de compraventa. Las dos se establecen de manera clara y precisa las condiciones de ambos ante notario público. Hoy ese es el tema que tratamos, Carlos. Caray, y así vamos a la segura, ¿no? Pues creo que el llevar a cabo las operaciones ante notario con las condiciones que ambas partes establezcan les da seguridad y certeza jurídica, que es uno de los principios sobre los cuales se rige la actividad del notario. Muy bien. Angelito, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu público también.